Bienvenido a esta exploración detallada del verdadero Drácula, un hombre que ha cautivado la imaginación de la gente durante siglos. Esta no es una historia de la criatura sobrenatural que tantas historias y películas de terror han retratado, sino la historia real de un hombre que dejó una huella imborrable en la historia e inspiró innumerables leyendas. Nuestro viaje de hoy nos llevará a través del tiempo y el espacio, profundizando en la vida y la época de este individuo a menudo incomprendido. Comenzamos nuestra historia en el siglo XV en el Principado de Valaquia, en Europa del Este, una región identificada por bosques, montañas y su asociación histórica con el personaje en cuestión. Conocido por su patronímico real, Vlad III, fue un príncipe y más tarde un voivoda o líder visionario, cuyas hazañas resonarían a través de los siglos. Nacido en 1431, el joven Vlad se crió en un contexto de maquinación política y facciones en guerra. Su padre, Vlad II, era miembro de la Orden del Dragón – una orden de caballería dedicada a proteger la fe cristiana contra los turcos otomanos, de la que se deriva el apodo de Drácula, que significa hijo del dragón. Cuando era niño, el joven Vlad vio más violencia y traición de lo que le correspondía. A la tierna edad de 13 años, se vio obligado a observar cómo asesinaban cruelmente a su padre, lo que marcó el comienzo de su tumultuoso viaje hacia el poder y la infamia. En el contexto de la desesperación de su pueblo, Vlad asumió las riendas del poder, solo para ser derrocado por sus enemigos, lo que lo obligó a una vida de exilio donde buscó cultivar las alianzas vitales que lo ayudarían a reclamar su trono. Capturado apenas 3 meses después, a orillas del Danubio, el niño rey había visto una vez más colapsar su mundo. Los acontecimientos cambiaron a favor de Vlad y, en 1456, regresó a Valaquia al frente de un ejército aliado otomano, reclamando el lugar que le correspondía como voivoda. Esto marcó el comienzo de su infame gobierno caracterizado por un duro tipo de justicia, y una determinación duradera de defender su tierra de las invasiones extranjeras. Los años siguientes se convertirían en una parte integral del oscuro legado de Drácula, un periodo marcado por guerras implacables, oportunismo estratégico y una lucha constante para mantener la independencia del siempre invasor Imperio Otomano. En muchos sentidos, Vlad fue una víctima de su tiempo, moldeado tanto por su entorno como por sus aspiraciones innatas para el futuro de su pueblo, pintado por sus enemigos como un déspota sediento de sangre, y temido por sus súbditos como proveedor de castigos crueles e inusuales. El legado de Vlad depende de sus controvertidos métodos de gobierno. Desde empalar hasta cegar, la serie de tormentos supuestamente impuestos por Vlad le valió el epíteto indeleble, el empalador, pero esta no es una historia de pura villanía ni es una exoneración. Si bien las prácticas crueles atribuidas a Vlad son difíciles de conciliar con las sensibilidades modernas, deben verse en el contexto de la época, y su búsqueda de una Valaquia fuerte e independiente en medio de obstáculos que de otro modo serían intratables. En verdad, aspectos del reinado de Vlad sugieren una interpretación más matizada. Sus esfuerzos por erradicar la corrupción y hacer justicia, por duros que fueran, le valieron un respeto a regañadientes entre sus seguidores. Además, su famosa redención de la desordenada moneda valaca genera dudas sobre su capacidad para el arte de gobernar. La medida del hombre, sin embargo, reside no solo en el ámbito de la política y la gobernanza, sino también en el contexto cultural e histórico más amplio. Más allá del mito y la leyenda reside la figura de un hombre que navegó con tenacidad por las traicioneras aguas de la dinámica de poder del siglo XV, resolviendo en el proceso inscribir a Valaquia en los anales de la historia europea más amplia. Quiso la historia que el gobierno de Vlad no estaba destinado a durar. Su tenue relación con Hungría, una serie de derrotas tácticas y su encarcelamiento final subrayaron los límites de su perspicacia política, lo que lo llevó a la muerte en batalla en 1476. Póstumamente, la figura de Vlad el Empalador se transformaría en un símbolo perdurable de resistencia. Considerado un bastión contra la incursión islámica, encontró un renovado renombre como inspiración para el monstruo inmortal de Bram Stoker en el clásico gótico victoriano, Drácula, asegurando involuntariamente al príncipe en el centro de un fenómeno cultural global. Por supuesto, las leyendas que le han otorgado seudónimos han eclipsado al hombre mismo. Desde macabros cuentos de vampirismo sobrenatural hasta paradigmas más sofisticados del rey como modelo ejemplar de heroísmo nacional, el matizado personaje de Drácula se adentra en el desafiante espacio entre la realidad histórica y la leyenda. De hecho, hasta el día de hoy, el mundo está dividido sobre quién era el verdadero Drácula. ¿Era un demonio bebedor de sangre, un déspota maníaco o un líder valiente? La cuestión sigue siendo un misterio perdurable, ligado al confuso laberinto de la historia, la literatura, las leyendas y el estrellato de Hollywood. Sin embargo, las respuestas definitivas podrían no ser las que esta historia realmente justifica. Mientras luchamos por desenredar la red de confabulaciones que lo envuelven, recordamos que la verdad, al igual que la belleza, a menudo está en los ojos del espectador.
Quizás la figura probada en el tiempo de Drácula nos llame la atención no por quién era, sino por las reflexiones que nos invita. Lleno de paradojas, ambigüedades y vientos cruzados históricos, el verdadero Drácula continúa cautivando nuestra imaginación, sirviendo como símbolo de la perenne preocupación humana por la vida, la muerte y el misterioso reino que se interpone. La máscara impermeable de Drácula, ya sea la realidad histórica, la construcción literaria o el espectáculo cinematográfico, sigue siendo un poderoso testimonio de nuestra fascinación por lo desconocido, lo sobrenatural y el poder implacable de la narración humana. Sin embargo, una cosa sigue sin lugar a dudas clara. Su historia es un potente recordatorio del deseo humano inmutable de imponer orden al caos, reconciliar la realidad mundana con el atractivo convincente de lo fantástico, y buscar la verdad esquiva que se encuentra más allá. Entonces, con cada paso adicional hacia las profundidades de esta historia, nos encontramos viajando más allá de los paisajes familiares de reyes y guerras, reinos y conquistas. En cambio, invariablemente, nuestro camino nos lleva a la traicionera encrucijada donde la historia se encuentra con el mito, donde el hombre converge con el monstruo, y donde la verdad se entrega al tentador espectro de lo desconocido. Si bien las preguntas sobre el verdadero Drácula tal vez nunca vean respuestas definitivas, el encanto de su carácter, la gravedad de su época y los confusos reinos entre la historia y la leyenda continúan tentando las mentes de quienes se atreven a sondear las vastas extensiones de la humanidad. Conocimiento y los misterios incomprensibles de nuestra existencia. Esta investigación sobre el infame Principito de Valaquia pretende desentrañar sus cautivadoras paradojas, acercándonos quizás a la verdad que hay debajo del mito. E incluso si las capas de verdades a medias, ficciones e interpretaciones creativas que se han acumulado a su alrededor desafían el fácil desmoronamiento, el viaje mismo inspira vitalidad en el carácter atemporal de nuestras investigaciones. A medida que captamos chispas de su legado ardiente y turbulento y caminamos a través de los escalofriantes susurros del mito de Drácula, estamos preparados para reexaminar, reinterpretar y reimaginar los registros y recuerdos que nos asocian con el verdadero Drácula. Cada uno de estos pasos nos implora que miremos más allá de lo bueno y lo malo, y que lo mida a través de la lente de su complejo carácter humano un personaje tallado por las huellas de la vida real así como por el perdurable pergamino del tiempo. Haciendo eco de este intrigante viaje está el decidido anuncio de que el atractivo de lo desconocido y lo arcano a menudo conquista la cara calva de los hechos. Aquí radica la fascinante interacción entre historia y mitología, entre verdad y cuento, entre hombre y monstruo. Una parábola grabada en el tejido mismo de nuestra historia humana compartida y, tal vez, un reflejo de nuestro esfuerzo mortal común. Y en esta era de conveniencia y gratificación instantánea, la figura eterna de Vlad el Empalador, el verdadero Drácula, nos obliga a hacer una pausa, a profundizar y a encontrarnos con el horizonte brumoso donde la historia se superpone con la paradoja, el hecho reemplaza a lo fabuloso. Y donde la sed insaciable de conocimiento, conversación y verdad se niega a extinguirse. Sobre todo, Vlad Drácula sigue siendo un estudio sobre la ambivalencia humana que examina las intrincadas capas de emoción humana, la emoción, la ansiedad, el triunfo, la tragedia. A medida que regresamos del reino oscuro de su enigmático universo, nos encontramos aferrados a los bordes deshilachados de un misterio profundo pero frustrante, un misterio que es, como corresponde, Drácula. La saga de Drácula alberga en su interior voces atemporales de precaución, murmullos de intriga y ecos inquietantes de una época pasada. Desde las colinas de Transilvania hasta los pasillos de nuestra investigación intelectual, impregna el espectro de Vlad el Empalador, ofreciéndonos el desafío constante de lidiar con las complejidades de la historia humana y las brillantes promesas de la leyenda. Para aquellos atraídos por la atracción magnética de la historia de Drácula, desentrañar sus laberintos significa un recorrido sin restricciones a través de abismos de tiempo y cultura, historia y leyenda, realidad y ficción. Aquí, en el abismo cada vez mayor entre lo real y lo legendario, los márgenes sensacionales de la imaginación humana, y las graves limitaciones de la realidad empírica, se encuentra el Tribunal Supremo donde la verdad, de hecho, es más extraña que la ficción. De ser un símbolo de extrema malicia a un patriota venerado, el personaje de Vlad Drácula ofrece una clase magistral sobre el abismo del potencial humano el potencial tanto para una crueldad indescriptible como para una tenacidad admirable. Cada interpretación de su vida nos acerca a la comprensión de los límites fluidos pero definitivos que delinean el reino del bien y del mal, la justicia y la tiranía en la esfera humana. Su vida, por tanto, resume la antigua batalla de las contradicciones. Sigue siendo un enigma histórico, sinónimo de transgresión espeluznante, un símbolo perdurable de resolución inquebrantable. Continúa recordándonos que los hilos de la verdad histórica a menudo están entrelazados con los hilos del mito y la leyenda, y los límites entre lo real y lo imaginado, lo plausible y lo fantástico, lo conocido y lo desconocido, permean y persisten para siempre en nuestras narrativas compartidas de historia y memoria. Con cada giro y giro de la laberíntica crónica de Drácula, nos enfrentamos a nuestro persistente anhelo de categorizar, contextualizar, humanizar lo incognoscible, lo antiguo, lo espectacular.
En el proceso, sin saberlo, estamos apagando nuestra insaciable curiosidad por lo desconocido, nuestra incesante búsqueda de verdades esquivas, nuestro anhelo de despegar las capas de misterio que envuelven el pasado, el presente y el semblante espectral del futuro. La saga de Drácula está, pues, perpetuamente animada por nuestro anhelo colectivo de narrativas arraigadas en la introspección, y la exploración que se extienden por los recintos de la historia, la literatura y la cultura popular. Un anhelo que se abre camino a través de la urdimbre y la trama de la existencia humana, un anhelo que enriquece y define nuestro incesante esfuerzo por validar y cuestionar los triunfos, tribulaciones y misterios eternos de nuestra experiencia humana compartida.